La mañana en que el expediente de mi hijastro aterrizó en mi escritorio, la habitación se quedó en completo silencio. No porque alguien reconociera su nombre, sino porque yo lo hice. Capitán de fragata Esteban Cervantes, de la Armada de México, el hijo de mi esposo. El mismo hombre que había pasado 3 años diciéndole a la gente que me había casado con su padre por dinero. El mismo hombre que una vez levantó una copa de champán en una reunión familiar y bromeó diciendo que algunas mujeres se casan por amor, mientras que otras se casan por una propiedad frente a la playa. El mismo hombre que nunca se había molestado en preguntar a qué me dedicaba. Ahora, su expediente de personal estaba a menos de 1 metro de mi mano derecha. Adentro había acusaciones lo suficientemente graves como para desencadenar una revisión formal. Alrededor de la mesa de conferencias, nadie conocía la conexión. Nadie sabía que el oficial bajo revisión era familia. Nadie sabía que durante años había escuchado sus insultos y simplemente había sonreído. Y nadie sabía que la batalla más dura de mi carrera no estaba ocurriendo en el extranjero, estaba ocurriendo dentro de mi propio pecho. Porque yo no era solo su madrastra. Yo era la inspectora general de la Marina. Y las reglas que habían guiado toda mi carrera exigían una sola cosa: equidad absoluta. Sin favoritismos, sin venganzas, sin excepciones, ni siquiera para la familia. Me quedé mirando el expediente. Luego, lo abrí. Y por primera vez en mi vida, honestamente no sabía si ganaría mi corazón o mi entrenamiento. Primera parte, la cazafortunas en mi propia casa. La gente suele asumir que el poder te cambia. En mi experiencia, el poder te revela. Mientras más envejezco, más lo creo. Mi nombre es Margarita Cervantes. Tengo 58 años. Durante 35 años, serví en la Armada de México. La mayoría de las personas que me conocieron en ropa de civil nunca lo adivinaron. Yo lo prefería así. Después de décadas de uniformes, ceremonias, despliegues, inspecciones y responsabilidades, descubrí que el anonimato era uno de los mayores lujos de la vida. 3 años antes de que el expediente de Esteban aterrizara en mi escritorio, me casé con Ricardo Cervantes. Ricardo tenía 62 años en ese entonces, era un exitoso empresario de Boca del Río. Era dueño de una empresa de construcción especializada en contratos gubernamentales y desarrollo comercial. También era viudo. Su esposa, Susana, había fallecido tras una difícil batalla contra el cáncer. Para cuando conocí a Ricardo, ambos éramos lo suficientemente maduros como para saber exactamente qué importaba. Ninguno de los dos buscaba emociones fuertes. Buscábamos paz. La relación se desarrolló lentamente. Un café se convirtió en un almuerzo. El almuerzo se convirtió en una cena. La cena se convirtió en compañía. Y la compañía, eventualmente, se convirtió en amor. No hubo nada dramático al respecto. Solo 2 personas que habían vivido lo suficiente como para reconocer algo genuino cuando lo encontraron. Ricardo me propuso matrimonio en una tarde tranquila con vista al Golfo de México. Sin audiencia, sin fotógrafos, sin grandes gestos, solo honestidad. Probablemente por eso dije que sí. La única complicación era su hijo, Esteban. En ese momento, Esteban tenía 28 años. Alto, seguro de sí mismo, apuesto, el tipo de joven oficial al que la gente seguía con naturalidad. Se había graduado de la heroica Escuela Naval Militar y ya estaba construyendo una carrera impresionante. Ricardo lo adoraba. Y, honestamente, por todo lo que había escuchado, esperaba que también me agradara. Me equivoqué. La primera vez que Esteban me conoció, lo noté de inmediato. La sonrisa que no llegaba a sus ojos. El apretón de manos que se sentía más como una obligación. Las preguntas que sonaban educadas, pero no lo eran. Exactamente, ¿a qué te dedicas, Margarita? Preguntó. Sonreí. Trabajo para la Marina. Levantó las cejas. ¿Haciendo qué? Supervisión administrativa. No era técnicamente una mentira. Tampoco era remotamente toda la verdad. Él asintió. Luego, miró hacia su padre. Algo cambió en su expresión. No lo entendí en ese momento. Lo haría después. La boda en sí fue pequeña.
familia y amigos cercanos. Nada extravagante. Ricardo quería simplicidad. Yo también. Sin embargo, incluso antes de que terminara la luna de miel, los susurros ya habían comenzado. No de extraños, sino de Esteban. Al principio, llegaban a través de parientes. Una tía mencionando algo incómodo. Un primo cambiando de tema demasiado rápido, un amigo de la familia luciendo avergonzado. Eventualmente, me enteré de la verdad. Esteban creía que me había casado con su padre por dinero. La acusación me sorprendió. No porque doliera, sino porque era absurda. Mi pensión militar por sí sola era mayor que el salario anual de muchos mexicanos. Yo era dueña de mi propia casa. Mis inversiones eran estables. Había pasado décadas ganándome cada peso que poseía. Sin embargo, de alguna manera, en la mente de Esteban, yo era una cazafortunas. Ricardo quería confrontarlo. Muchas veces no se lo permití. Está de luto, le decía a Ricardo. Margarita, han pasado años. Las personas llevan el duelo de manera diferente. Ricardo suspiraba. Le tienes demasiada consideración. Tal vez la tenía. O tal vez recordaba cuando era más joven. Recordaba lo fácil que era juzgar situaciones que no entendías. Por un tiempo, tuve la esperanza de que Esteban cambiara de actitud. En cambio, las cosas empeoraron. Las parrilladas familiares se volvieron incómodas. Las cenas de fin de año se convirtieron en ejercicios de paciencia. Cada reunión incluía algún comentario nuevo, alguna nueva indirecta, algún nuevo insulto disfrazado de humor. Un día de muertos, preguntó si la jubilación me estaba tratando bien. Le dije que no estaba jubilada. Se rió. Debe ser agradable no tener que trabajar, dijo. Varios familiares bajaron la mirada hacia sus platos. Yo simplemente sonreí. En otra ocasión, bromeó sobre los acuerdos prenupciales. Nadie se rió, especialmente Ricardo. Sin embargo, Esteban nunca pareció notarlo ni importarle. Lo extraño era que yo genuinamente lo admiraba. Trabajaba duro, servía a su país, amaba a su padre. Debajo de la arrogancia, había un hombre decente luchando con algo que no podía nombrar. Yo podía verlo, incluso cuando él no. El verdadero punto de inflexión ocurrió durante la fiesta del 65 cumpleaños de Ricardo. La organizamos en un restaurante frente al mar en Veracruz. Asistieron unas 40 personas, amigos, familiares, socios comerciales, oficiales militares retirados. Fue una velada encantadora hasta que Esteban empezó a beber demasiado. Al principio, nadie lo notó. Luego sus bromas se volvieron más ruidosas, más afiladas, menos cuidadosas. Yo estaba hablando con uno de los amigos de Ricardo cuando Esteban se puso de pie y golpeó una cuchara contra su copa. La habitación se quedó en silencio. Comenzó un brindis. Al principio, sonaba normal, un tributo a su padre. Recuerdos de la infancia. Historias de los partidos de fútbol de la Marina. La gente se rió. Luego, sus ojos me encontraron y todo cambió. Algunas mujeres se casan por amor, dijo. Unas cuantas personas sonrieron por cortesía. Otras se casan por una propiedad frente a la playa. Silencio. Silencio absoluto. Recuerdo haber escuchado un tenedor golpear un plato en algún lugar al otro lado de la habitación. El rostro de Ricardo se puso rojo al instante. Varios invitados se veían horrorizados. Esteban parecía complacido consigo mismo, como si finalmente hubiera dicho lo que todos los demás estaban pensando. Pero no era así. Solo él lo pensaba. Levanté mi copa, di un sorbo y sonríe. Nada más. Sin discusiones, sin sermones, sin defensas. El momento pasó. La fiesta eventualmente continuó, pero algo dentro de mí cambió. No fue ira, ni resentimiento, fue aceptación. Por primera vez, me di cuenta de que a Esteban no le interesaba saber quién era yo. Prefería la historia que había inventado. Y ninguna cantidad de explicaciones podía competir con una creencia que alguien deseaba desesperadamente conservar. A la mañana siguiente, preparé mi maleta. Ricardo me llevó al aeropuerto.
Ninguno de los dos mencionó el brindis. No al principio. Finalmente, él suspiró. Lo siento, dijo. Tú no lo dijiste. Él no debió hacerlo. Miré por la ventana. Algún día lo entenderá. Ricardo negó con la cabeza. ¿Aún crees eso? Sí. Se rió suavemente. Eres mejor persona que yo. Tal vez. O tal vez 35 años en uniforme me habían enseñado algo importante: las personas a menudo se convierten en su propio castigo, a la larga. No tienes que ayudarlos. Mi vuelo salió de Veracruz poco después del mediodía. Para la noche, estaba de regreso en la Ciudad de México. De vuelta a reuniones informativas clasificadas, investigaciones, revisiones de supervisión, las responsabilidades de la Inspectora General de la Marina, de vuelta a la vida de la que Esteban no sabía absolutamente nada. Mientras mi vehículo oficial se alejaba del aeropuerto, miré las luces de la ciudad y pensé en la familia, en las suposiciones, en el orgullo. No tenía idea de que, en cuestión de meses, esos mundos chocarían. Y cuando lo hicieran, ni Esteban ni yo volveríamos a ser los mismos. Cuando la gente escucha historias como esta, a menudo asume que Esteban me desagradaba desde el principio. Eso haría la historia más simple, pero no sería verdad. La verdad es que, a pesar de todo, yo quería que tuviera éxito. En muchos sentidos, Esteban me recordaba a los oficiales que había guiado a lo largo de mi carrera. Ambicioso, inteligente, competitivo, con la confianza suficiente para liderar. Tal vez con demasiada confianza, pero eso no era inusual. La Marina siempre ha atraído a personalidades fuertes. No comandas barcos, aeronaves y marineros en todo el mundo siendo tímido. La confianza es necesaria. El peligro surge cuando la confianza se convierte lentamente en sentido de superioridad. Y eso es más difícil de reconocer de lo que la mayoría de la gente imagina, especialmente cuando el éxito sigue llegando. Unos 6 meses después de la fiesta de cumpleaños de Ricardo, me encontré asistiendo a una conferencia de liderazgo de la Marina en Santa Fe. Era uno de esos eventos que llenaban los grandes salones de los hoteles con oficiales, funcionarios civiles y contratistas militares. El tipo de reunión en la que todos pasaban la mitad del día discutiendo sobre liderazgo y la otra mitad bebiendo café. Estaba revisando materiales informativos cuando escuché una voz familiar al otro lado de la sala. Esteban. Levanté la vista. Estaba de pie con varios oficiales, seguro, relajado, inmerso en la conversación. Lucía exactamente como un capitán de fragata exitoso. Por un momento, simplemente lo observé, no como madrastra, sino como una oficial superior. Y, honestamente, me impresionó. Su reputación era sólida. Sus evaluaciones de desempeño eran excelentes. Sus comandantes lo elogiaban constantemente. La gente hablaba muy bien de sus habilidades operativas. Varios creían que tenía potencial para ser almirante. Ese no es un elogio que se dé a la ligera en la Marina. La competencia es feroz. La mayoría de los oficiales nunca se acercan a ello. Esteban sí. Mientras escuchaba a la distancia, sentí algo inesperado: orgullo. No porque fuera familia, sino porque se había ganado un respeto profesional genuino. Unos minutos después, me notó. Su expresión cambió de inmediato. No fue hostil, solo incómoda. La misma reacción que siempre tenía a mi alrededor. Se acercó caminando. Margarita. Esteban. No sabía que estarías aquí. Sonreí. Trabajo para la Marina, ¿recuerdas? Soltó una risa cortés. La broma le pasó completamente por encima. Intercambiamos un par de comentarios inofensivos. Luego, regresó con sus colegas. No pasó nada extraordinario, pero mientras lo veía alejarse, recuerdo haber pensado algo extraño: si alguna vez dejara de juzgar a las personas tan rápido, sería imparable. En casa, sin embargo, nada cambió. Esteban seguía tratándome como a una extraña. Ricardo lo notaba constantemente. Una tarde, estábamos sentados en el porche trasero viendo el sol desaparecer sobre el agua. La conversación se desvió hacia la familia, como solía suceder. Todavía piensa que buscas mi dinero, dijo Ricardo. Di un sorbo a mi té. Probablemente.
No lo entiendo. Tal vez necesita a alguien a quien culpar. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué? Miré hacia la bahía. De perder a su madre. La respuesta me parecía obvia. Menos obvia para Ricardo. Muchas personas piensan que el dolor desaparece después de un funeral. No es así. Simplemente cambia de forma. A veces se convierte en tristeza. A veces en culpa. A veces en ira. Y, a veces, se adhiere al objetivo disponible más cercano. En el caso de Esteban, ese objetivo resulté ser yo. Durante el año siguiente, la carrera de Esteban siguió en ascenso. Recibió asignaciones cada vez más importantes. Más responsabilidad, más visibilidad, más oportunidades. Su padre no dejaba de hablar de ello. Cada cena familiar incluía una actualización. Esteban está liderando un proyecto importante. A Esteban lo están considerando para un nuevo mando. El supervisor de Esteban dice que es uno de los mejores oficiales de su grupo. Yo escuchaba pacientemente y, a decir verdad, me alegraba por él. Sin importar cómo me tratara, nunca le deseé el fracaso. Eso es algo que la gente a menudo malinterpreta sobre la venganza. La verdadera venganza no siempre es querer que alguien pierda. A veces es, simplemente, negarse a convertirse en la persona que ellos creen que eres. En esa misma época, comenzaron a aparecer pequeñas inquietudes dentro de los canales de supervisión de la Marina. Nada dramático, nada digno de los titulares, solo quejas menores. La mayoría de las organizaciones las reciben. El ejército no es diferente. Un subordinado se sintió ignorado. Una decisión de liderazgo pareció cuestionable. Un informe de gastos requirió una aclaración. Por lo general, esos problemas se resuelven rápidamente. La mayoría nunca se convierten en investigaciones formales. Eso ocurrió con la primera queja que involucró a Esteban. De hecho, ni siquiera la vi. El asunto se revisó a un nivel inferior. No requirió acción. Caso cerrado, al menos oficialmente. Luego, apareció otra queja. Unos meses más tarde, otra. Aún menores, aún no concluyentes, aún ni remotamente lo suficientemente graves como para amenazar una carrera. Sin embargo, algo en el patrón molestó a varios revisores. No las acusaciones en sí, sino la constancia, diferentes personas, diferentes ubicaciones, observaciones similares, un comandante que ocasionalmente desdibujaba los límites profesionales, un líder que esperaba un trato especial, un oficial que no siempre aceptaba las críticas con gracia. Nuevamente, nada criminal, nada indignante, solo lo suficiente como para hacer que los investigadores experimentados prestaran atención. Una tarde, estaba revisando resúmenes de supervisión de rutina cuando una colega pasó por mi oficina. La capitán de navío Rebeca Torres, una de las oficiales más inteligentes con las que había trabajado. Me entregó una carpeta. Una tendencia interesante se está desarrollando. Eché un vistazo a los documentos. ¿Qué estoy mirando? Un grupo de quejas sobre liderazgo. ¿Es común? No particularmente. Hojeé varias páginas. Los nombres no significaban nada para mí. Los incidentes parecían no estar relacionados, al menos inicialmente. ¿Cuál es tu preocupación? Pregunté. Rebeca se apoyó contra el escritorio. Nada específico. Esa no es una respuesta. Sonrió. Es un instinto profesional. Me reí. Después de 35 años en uniforme, entendía exactamente a qué se refería. A veces la experiencia nota patrones antes que la evidencia. La conversación duró solo unos minutos. Luego ambas pasamos a otros asuntos. Ninguna de las dos se dio cuenta de lo importante que se volvería esa carpeta con el tiempo. Mientras tanto, Esteban seguía prosperando. Los ascensos parecían inevitables. Los oficiales superiores confiaban en él. Los oficiales de menor rango lo respetaban. Su futuro parecía seguro. En una reunión familiar, Ricardo anunció con orgullo que a Esteban lo estaban considerando para un prestigioso puesto de liderazgo. Todos aplaudieron. Todos excepto Esteban. Él simplemente asintió, como si el éxito fuera esperado,
no algo que debía ganarse. Esa reacción me molestó más que el anuncio en sí. La humildad importa, especialmente en el liderazgo. En el momento en que crees que el ascenso está garantizado, ya has comenzado a cometer errores. Yo lo sabía. Desafortunadamente, Esteban no. Todavía no. Unos 4 meses después, llegué a mi oficina en una mañana de lunes ordinaria. El tipo de mañana que nadie recuerda hasta que algo lo cambia todo. La Ciudad de México estaba fría. Nubes grises cubrían la ciudad. Fui por un café a la misma cafetería que había visitado durante años, revisé mi agenda, entré a mi oficina, nada inusual. Hasta que noté un expediente grueso descansando en el centro de mi escritorio. Grande, formal, marcado para revisión de alto nivel. Eso, por sí solo, no era infrecuente. Lo que captó mi atención fue el nombre. Al principio, pensé que lo había leído mal. Así que volví a mirar, luego una tercera vez. Mi estómago se contrajo al instante. No de ira, ni de satisfacción. Conmoción. Conmoción pura. Porque impresas claramente en la portada estaban 3 palabras que conocía mejor que la mayoría: capitán de fragata Esteban Cervantes. Mi hijastro. Durante varios segundos, simplemente me quedé mirando. De repente, la oficina se sintió muy silenciosa. El ruido de la ciudad allá afuera desapareció. Incluso el café en mi mano pareció olvidado. Abrí el expediente, y cuando comencé a leer la primera página del resumen, me di cuenta de que esto ya no era un problema familiar. Esto ahora era un problema de la Marina. Y esa distinción lo cambiaría todo. Durante la mayor parte de mi carrera, creí que la parte más difícil del liderazgo era tomar decisiones. Me equivoqué. La parte más difícil es tomar decisiones cuando tu corazón desea desesperadamente una respuesta diferente. Estaba sentada sola en mi oficina, mirando el expediente de Esteban. Capitán de fragata Esteban Cervantes, mi hijastro, el joven que había pasado años asumiendo que yo iba detrás del dinero de su padre. El mismo joven cuya carrera ahora estaba vinculada a un proceso de revisión formal. Cerré el expediente y luego lo abrí de nuevo. No porque dudara de lo que estaba leyendo, sino porque necesitaba recordarme algo: a la Marina no le importan las relaciones familiares. A los reglamentos no les importan los sentimientos. Las reglas existen para todos. Punto. Incluyendo a las personas que amamos, incluyendo a las personas que nos lastiman, especialmente a las personas que nos lastiman. En menos de una hora, me comuniqué con la asesoría jurídica. Ese fue el primer paso. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque la transparencia es importante. En el momento en que existen conexiones personales, deben ser reveladas. Informé a los funcionarios correspondientes que el capitán de fragata Esteban Cervantes era mi hijastro. Todo quedó documentado. Todo fue registrado. Todo fue revisado. Los abogados determinaron que yo podía seguir involucrada en el proceso de supervisión preliminar porque existían múltiples capas independientes entre yo y cualquier decisión final sobre el personal. Aún así, enfatizaron una cosa: objetividad absoluta. Ni tratos especiales, ni represalias, ni favoritismos. Exactamente lo que yo habría exigido a cualquier otra persona. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana de mi oficina, pensando en Ricardo, pensando en Esteban, pensando en las incómodas cenas familiares que, de repente, se sentían muy lejanas. Esto ya no era personal. No podía serlo. Las acusaciones iniciales parecían relativamente menores. Preocupaciones de liderazgo, dudas sobre su juicio, un posible mal uso de autoridad, nada criminal, nada sensacionalista, pero suficiente para justificar un examen más detenido. Pasé los siguientes días revisando informes, resúmenes de entrevistas, evaluaciones de personal, registros de viajes, encuestas sobre el clima del mando. Miles de páginas. La mayoría de la gente imagina las investigaciones como confrontaciones dramáticas. La realidad es mucho menos emocionante. En su mayoría, es papeleo. Un papeleo interminable, detalles minúsculos, pequeñas inconsistencias, patrones que solo se vuelven visibles tras semanas de examen. Lo primero que noté fue que las fortalezas de Esteban eran reales. No había duda de ello.
Sus evaluaciones de desempeño elogiaban sistemáticamente su inteligencia. Los resultados de sus misiones eran impresionantes. Sus supervisores respetaban sus habilidades. Incluso algunas de las personas que habían presentado quejas reconocían que era altamente competente. Eso importaba. Una investigación justa examina tanto las fortalezas como las debilidades, no solo la evidencia que respalda una conclusión. Lo segundo que noté fue más preocupante. Varias quejas describían un comportamiento similar, diferentes ubicaciones, diferente personal, diferentes años, y, sin embargo, el mismo patrón. Esteban a menudo creía que su criterio era superior al de los demás. Se resistía a las críticas. Ocasionalmente empujaba los límites. Esperaba excepciones. No constantemente, no dramáticamente, pero con la frecuencia suficiente como para que la gente lo recordara. El patrón no era criminal. Era cultural. Y los problemas culturales tienen una forma de convertirse en problemas mayores. Una tarde, la capitán de navío Rebeca Torres entró en mi oficina con otra pila de documentos. Cerró la puerta detrás de ella. Nunca es una buena señal. Señalé la carpeta. ¿Más? Ella asintió. Más. Me recargué en mi silla. ¿Qué estamos mirando? Rebeca se sentó. Una revisión más profunda de las autorizaciones de viaje. Eché un vistazo al resumen. Varias entradas habían sido marcadas. Nada grave. Una mejora en la habitación de un hotel por aquí. Una aprobación inusual por allá. Una duda sobre un reembolso en otro lado. Individualmente, cada problema parecía inofensivo. En conjunto, pintaban un panorama, un comandante que se sentía cada vez más cómodo torciendo las reglas. No rompiéndolas, torciéndolas. Y así es, a menudo, como empiezan los problemas. Rara vez las personas se despiertan una mañana y deciden volverse poco éticas. Toman atajos, pequeños, luego un poco más grandes. Con el tiempo, dejan de notar la diferencia. Rebeca me observó leer. Finalmente, hizo la pregunta que yo sabía que vendría. ¿Cómo lo llevas? Sonreí levemente. ¿Profesional o personalmente? Ambas. Consideré la respuesta. Profesionalmente, bien. ¿Y personalmente? Miré la carpeta. Eso es más complicado. Rebeca asintió. No requería explicación. Había servido el tiempo suficiente como para entenderlo. A veces, los casos más difíciles no son los peores. Son los más cercanos. Mientras tanto, Esteban no tenía idea de que algo de esto estuviera pasando. Al menos no todavía. La revisión se mantuvo confidencial, como era requerido. La vida continuó con normalidad, o al menos eso parecía. Ricardo lo mencionaba ocasionalmente durante las llamadas telefónicas. Esteban recibió otra mención honorífica, o Esteban está viajando de nuevo, o la inspección a su mando salió bien. Cada actualización se sentía extraña ahora. Yo poseía información que ninguno de ellos sabía. Información que podría afectar el futuro. Sin embargo, los reglamentos me impedían discutir cualquier parte de ella. La carga de la confidencialidad rara vez se discute. Pero pesa mucho, especialmente cuando la familia está involucrada. Unas semanas más tarde, asistí a una conferencia de liderazgo en Veracruz. Por coincidencia, Esteban también estaba allí. El evento incluía oficiales de múltiples mandos, cientos de personas, paneles, presentaciones, recepciones de trabajo, la rutina militar habitual. Lo vi al otro lado de un salón abarrotado, riendo con colegas, tan seguro como siempre, tan exitoso como siempre. Por un momento, simplemente lo observé, tratando de conciliar la imagen frente a mí con los informes en mi escritorio. Esa era la parte difícil. Las personas rara vez son todas buenas o todas malas. La versión pública y la versión privada a menudo coexisten. El oficial respetado, el líder defectuoso, el hijo orgulloso, el hombre arrogante. Todos ellos eran Esteban. En un momento dado, se acercó a mí cerca de la mesa de refrigerios. Margarita. Esteban, ¿disfrutando de la conferencia?
¿Tanto como cualquiera disfruta de las conferencias? Se rió. La conversación fue breve, educada, superficial, la misma de siempre. Luego, miró hacia un grupo de oficiales de alto rango que hablaban cerca. Uno de ellos me reconoció por casualidad. El oficial se acercó de inmediato. «Señor». Se puso notablemente más firme. Otros lo siguieron. Saludos respetuosos. Cortesía profesional. Nada inusual, al menos no desde mi perspectiva. Pero noté algo. La expresión de Esteban. Confusión. Solo por un segundo. Una pequeña grieta en sus suposiciones, como si de repente se diera cuenta de que podría haber cosas sobre mí que él no entendía. Luego el momento pasó, y se alejó. La investigación continuó. Más entrevistas, más registros, más hallazgos. Gradualmente, las preocupaciones se volvieron más difíciles de descartar. Varios oficiales de menor rango describieron un clima de mando construido en torno al miedo en lugar del respeto. No abuso, no acoso, miedo. La gente se preocupaba por estar en desacuerdo con él, se preocupaba por desafiar sus decisiones, se preocupaba por convertirse en blancos. Eso me molestó profundamente. La Marina necesita líderes fuertes, pero la fuerza sin humildad, con el tiempo, se convierte en debilidad. Siempre que la historia lo pone a prueba, lo demuestra. Luego llegó la entrevista que lo cambió todo. Un investigador de alto rango llamó tarde un jueves por la tarde. Su voz sonaba diferente de inmediato, más seria, más cautelosa. Hemos recibido testimonios adicionales. Dejé mi bolígrafo. ¿Qué tipo de testimonios? Un testigo se presentó voluntariamente. Mi estómago se apretó. ¿Con respecto a qué? Hubo una breve pausa. Se aclara la garganta. Luego respondió, posibles represalias contra un subordinado que reportó sus inquietudes. Cerré los ojos, porque las represalias lo cambian todo. Un error de liderazgo puede corregirse. Un mal juicio puede abordarse. Pero las represalias atacan el corazón mismo de la rendición de cuentas. Y si la acusación pudiera probarse, las consecuencias serían severas. Muy severas. El investigador continuó hablando, explicando detalles, explicando evidencia, explicando los siguientes pasos. Pero, honestamente, apenas lo escuchaba. Mi mente ya se había adelantado hacia las posibilidades, hacia los resultados, hacia la comprensión de que el futuro de Esteban, de repente, se veía mucho menos seguro que una semana antes. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada sola a la luz del atardecer. La oficina estaba en silencio. El tráfico de la Ciudad de México zumbaba débilmente afuera. Y por primera vez desde que abrí su expediente, sentí miedo real. No por mí, por él. Porque un testigo acababa de proporcionar información que podría acabar con la carrera de Esteban Cervantes para siempre. La acusación de represalias cambió todo el tono de la investigación. Hasta ese punto, había habido margen para el optimismo. Las deficiencias de liderazgo pueden corregirse. El mal juicio puede orientarse. Incluso los errores repetidos pueden convertirse a veces en valiosas lecciones. Pero las represalias son diferentes. Las represalias envían un mensaje a todos los que observan. Le dicen a los subordinados que la honestidad tiene consecuencias. Le enseñan a la gente a guardar silencio. Y el silencio es peligroso en cualquier organización, especialmente en el ejército. Durante casi 36 años, había visto a instituciones triunfar o fracasar basándose en un simple principio, si la gente se sentía segura al decir la verdad. Ahora, la pregunta era si Esteban había cruzado esa línea. La semana siguiente fue consumida por entrevistas, declaraciones de testigos, revisiones legales y documentación adicional. El proceso avanzó con cuidado. Nadie quería suposiciones. Nadie quería atajos. Los hechos importaban. La evidencia importaba. La verdad importaba, como debía ser. Uno de los testigos era un teniente de navío que había servido bajo el mando de Esteban 18 meses antes. Según los registros, el oficial había planteado inquietudes sobre varias decisiones cuestionables. Nada criminal, nada dramático, simplemente inquietudes. Poco después,
las responsabilidades del teniente habían sido reducidas. Sus asignaciones cambiaron. Las oportunidades desaparecieron. El momento en que ocurrió era difícil de ignorar. El investigador a cargo de la entrevista resumió los hallazgos durante una sesión informativa. Cuando terminó, nadie en la habitación habló durante varios segundos. Todos entendían la magnitud. La evidencia aún no era definitiva, pero era preocupante. Muy preocupante. Permanecí en silencio durante toda la discusión, escuchando, tomando notas, haciendo exactamente lo que mi posición requería. Nada más y nada menos. Esa noche, Ricardo llamó. En el momento en que escuché su voz, la culpa se instaló en mi estómago. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque cargaba con un conocimiento que no podía compartir. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Ocupado. ¿Todo bien? Solo trabajo. Se rió suavemente. ¿Esa es tu respuesta para todo? Tal vez lo era. Durante décadas, había aprendido a separar mis responsabilidades profesionales de mis relaciones personales. La mayor parte del tiempo, esa habilidad me sirvió bien. Esta vez, se sentía como cargar un secreto demasiado pesado para sostener. Ricardo habló sobre un viaje de pesca que estaba planeando hacia Oaxaca, de un vecino que había comprado un bote nuevo. Cosas normales, cosas cotidianas. El tipo de conversaciones que las parejas casadas tienen todos los días. Y durante toda la llamada, no dejé de pensar en Esteban, en lo que podría pasar después, en la cantidad de dolor que se acercaba a esta familia y si alguno de nosotros estaba listo para ello. No estaba segura. 2 semanas después, la investigación llegó a un punto crítico. Se convocó una junta de revisión. Se presentaron hallazgos adicionales. Se analizó más testimonio. Para entonces, el patrón se había vuelto difícil de descartar. Ningún incidente por sí solo habría acabado con la carrera de Esteban. Ese no era el problema. El problema era la acumulación. 100 pequeñas decisiones. 100 momentos en que la humildad debió haber prevalecido. 100 oportunidades para escuchar que habían sido ignoradas. Los fracasos de liderazgo rara vez llegan todos a la vez. Crecen lentamente, como grietas en los cimientos, invisibles hasta que un día dejan de serlo. La Junta llegó a una conclusión preliminar. Se justificaban acciones administrativas formales. La consideración para su ascenso sería suspendida en espera de una revisión final. Probablemente le seguirían medidas correctivas. La recomendación avanzó y, por primera vez, el futuro de Esteban se volvió incierto. 3 días después, todo estalló. No públicamente, ni en los medios. Dentro de los canales de la Marina. La noticia había llegado a Esteban. No los detalles, solo la información suficiente para decirle que habían surgido cuestionamientos serios. Yo no estaba presente cuando se enteró, pero según varios relatos, reaccionó exactamente como lo hacen muchas personas exitosas cuando se enfrentan a un escrutinio inesperado: primero, incredulidad, luego, ira, finalmente, determinación. Solicitó aclaraciones, solicitó documentación, solicitó reuniones, nada inusual. Cada oficial tiene derechos. Cada oficial merece el debido proceso. El sistema existe por esa razón. Sin embargo, a medida que el proceso se desarrollaba, surgió otra verdad. Esteban nunca había imaginado que él pudiera ser objeto de una investigación. No realmente. Durante años, el éxito lo había aislado de dudar de sí mismo. Ahora, ese aislamiento estaba desapareciendo. Unos días más tarde, estaba revisando informes cuando entró mi asistente. «Tiene una visita». Levanté la vista. «¿Quién?». Ella dudó. La vacilación me lo dijo todo. Esteban Cervantes. Por un momento, ninguna de las dos habló. Miré mi reloj. Sin cita, sin reunión programada, solo Esteban parado afuera de mi oficina. Lo entendí de inmediato. La investigación le había llegado y ahora quería respuestas. Desafortunadamente, respuestas no era algo que yo pudiera darle. «Hazlo pasar». Mi asistente asintió. Unos segundos después, la puerta se abrió. Esteban entró.
La confianza que yo estaba acostumbrada a ver todavía estaba presente, pero algo más se le había unido, preocupación. Preocupación real. Cerró la puerta detrás de él. Margarita. Esteban. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Ninguno sonrió. Finalmente, habló. Tengo una pregunta. Señalé una silla. ¿Puedes hacerla? Se sentó lentamente y luego se inclinó hacia adelante. Hoy escuché algo. No dije nada. Él continuó. Alguien mencionó tu oficina. Seguí en silencio. Entonces llegó la pregunta. Exactamente, ¿qué haces para la Marina? Casi me echo a reír. No porque fuera gracioso, sino porque después de 3 años, finalmente lo estaba preguntando. 3 años, incontables cenas familiares, incontables suposiciones, incontables oportunidades, y solo ahora había aparecido la curiosidad. Elegí mis palabras con cuidado. Mi puesto no es relevante para tu situación. Lo es para mí. Su voz cargaba frustración y confusión. La confusión fue lo que más me interesó, porque sugería que los cimientos debajo de sus suposiciones estaban comenzando a resquebrajarse. Esteban. Deberías enfocarte en tus responsabilidades. Me miró fijamente. Claramente insatisfecho. Luego se puso de pie. Sin decir una palabra más, se fue. La respuesta llegó la semana siguiente. No de mi parte, sino de la Marina. Como parte de los procedimientos administrativos de rutina, Esteban revisó la documentación conectada al proceso de supervisión. Dentro de esos materiales había referencias organizativas, cadenas de mando, autoridades de las oficinas, títulos, nombres, hechos. El tipo de hechos a los que no les importa lo que alguien crea. Unas horas después, Ricardo llamó. Su voz sonaba estupefacta. No molesta. ¿Estupefacta? ¿Lo sabe? Cerré los ojos. El momento finalmente había llegado. ¿Qué pasó? Esteban vino a la casa. Guardé silencio. Ricardo continuó. Pensó que había un error. Un error. No podía creerlo. Lo entendía a la perfección. Durante 3 años, Esteban había construido una imagen de mí. Una viuda cazafortunas. Una jubilada cómoda. Una mujer viviendo del éxito de su padre. Ahora, esa imagen había chocado con la realidad, y la realidad había ganado. Ricardo suspiró profundamente. Siguió haciendo la misma pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué nadie me lo dijo? Miré por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México. La respuesta me parecía obvia. Porque nadie lo había ocultado. No realmente. Simplemente, a él nunca le importó lo suficiente como para preguntar. La revisión final concluyó 2 semanas después. Los hallazgos fueron claros, sin conducta criminal, sin corrupción, sin fraude, pero con fallas de liderazgo significativas, documentadas, verificadas, innegables. Su ascenso fue suspendido. Siguieron las consecuencias administrativas. Su reputación recibió un fuerte golpe. Y, por primera vez en su vida adulta, Esteban Cervantes descubrió que el talento por sí solo no podía protegerlo de la rendición de cuentas. Una semana después, apareció una solicitud en mi bandeja de entrada. No a través de los canales oficiales, no a través de abogados, no a través de la Marina. Una solicitud personal, simple, directa, inesperada. El capitán de fragata Esteban Cervantes solicitaba una reunión privada, no con la inspectora general, sino con su madrastra. Y de alguna manera, eso me asustaba más de lo que la investigación jamás lo había hecho. Pasé la mayor parte de mi carrera preparándome para conversaciones difíciles. Había informado a familias sobre bajas, había entregado decisiones que terminaban carreras, había conducido investigaciones que cambiaban vidas, me había enfrentado a miembros del Congreso, había rendido informes ante los más altos mandos militares. Ninguna de esas experiencias me preparó para reunirme con Esteban esa tarde, porque esta no era una reunión oficial. No había reglamentos para guiarla, ni procedimientos, ni listas de verificación, ni rangos. Solo 2 personas llevando años de malentendidos a la misma habitación.
Pidió que nos reuniéramos en mi casa en lugar de en mi oficina. Lo agradecí. Lo que fuera que pasara después, pertenecía a la familia, no a la Marina. Ricardo estaba fuera, visitando a un viejo amigo en Oaxaca, lo que dejó la casa en silencio. El Golfo de México brillaba más allá de la terraza trasera. Una cálida brisa se movía entre los árboles. Era el tipo de tarde apacible que generalmente me hacía sentir agradecida. En cambio, me sentía nerviosa. Genuinamente nerviosa. Por extraño que suene, no tenía idea de qué versión de Esteban cruzaría la puerta, la enojada, la defensiva o tal vez la arrogante que se había burlado de mí durante años. Exactamente a las 2, sonó el timbre. Puntualidad militar. Algunos hábitos nunca desaparecen. Abrí la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se veía mayor de lo que recordaba. No físicamente, sino emocionalmente. Las últimas semanas claramente le habían pasado factura. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. La confianza aún estaba allí, pero ya no llenaba la habitación. La humildad finalmente le había hecho un espacio a su lado. Hola, Margarita. Hola, Esteban. Me hice a un lado. Pasa. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ricardo y yo compartíamos el desayuno cada mañana. La misma mesa donde las conversaciones familiares habían ocurrido incontables veces. Solo que ahora la atmósfera se sentía completamente diferente. Serví café. Él me lo agradeció. La charla trivial duró menos de un minuto. Luego, el silencio se instaló entre nosotros. Finalmente, Esteban habló. Te debo una disculpa. Esperé. Bajó la mirada hacia su taza de café. Durante varios segundos, parecía incapaz de continuar. Luego, las palabras finalmente salieron. Te he tratado mal. Simple, directo, honesto. Más honesto que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir en 3 años. Me quedé callada, no porque quisiera que sufriera, sino porque algunas verdades necesitan espacio para respirar. Respiró hondo. Me convencí a mí mismo de que te casaste con papá por dinero. Asentí levemente. Lo sé. Y se lo dije a otras personas. También lo sé. Su rostro se tensó. Vergüenza, remordimiento, culpa. Las emociones eran imposibles de pasar por alto. Lo que lo hace peor, dijo, es que nunca tuve ninguna prueba. No respondí, porque tenía razón. Nunca las tuvo. Ni una sola vez. Todo había sido una suposición. Todo había sido imaginación. Todo había sido una historia que él mismo había escrito en su mente. Por un rato, ninguno de los dos habló. El reloj de péndulo en la sala de estar marcaba los segundos en voz baja. Un bote pasó en algún lugar más allá de la costa. La vida continuaba, como siempre lo hace. Eventualmente, Esteban levantó la vista. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué no me lo dijiste? Allí estaba de nuevo. La misma pregunta que Ricardo había mencionado. La misma pregunta que Esteban le seguía haciendo a todos. Me recargué en mi silla. Exactamente, ¿qué debía haberte dicho? ¿Quién eras? Sonreí levemente. Nunca oculté quién era. Frunció el ceño. ¿Sabes a lo que me refiero? La verdad, no. La confusión en su rostro se profundizó, así que continué. Nunca preguntaste sobre mi carrera. Silencio. Nunca preguntaste dónde serví. Más silencio. Nunca preguntaste qué hice durante 35 años. Sus ojos bajaron. No intentaba lastimarlo. Simplemente estaba exponiendo los hechos. Y los hechos tienen una manera de lastimar por sí solos. Finalmente, asintió. Tienes razón. Probablemente fue la primera vez que le escuché decirme esas palabras. La conversación cambió lenta, cuidadosamente, como dos personas cruzando un lago congelado, probando cada paso antes de comprometer su peso. Por primera vez, Esteban hizo preguntas genuinas.
No preguntas sarcásticas, no preguntas capciosas. Preguntas reales. ¿Dónde había crecido? ¿Cómo me había unido a la Marina? ¿Cómo había sido mi carrera? Así que se lo conté. No todo, solo lo suficiente. Le hablé de crecer en un pueblo de Michoacán, un lugar donde las oportunidades eran limitadas, un lugar donde nadie esperaba que las niñas llegaran a ser almirantes. Le hablé de haberme unido a la Marina a los 18 años, de dormir en cuarteles abarrotados, de aprender sobre disciplina, responsabilidad y sacrificio. Le hablé de los despliegues, de los años lejos de mi familia, de las navidades que me perdí, de los cumpleaños olvidados, de los amigos enterrados, de los sueños pospuestos. El precio del servicio. El precio que la mayoría de los mexicanos nunca ven. Esteban escuchó en silencio. Por una vez, no estaba esperando su turno para hablar. Estaba escuchando de verdad, y pude ver que algo estaba pasando. La imagen que había cargado durante años se estaba desmoronando, pieza por pieza. Eventualmente, hizo la pregunta que yo sabía que vendría. ¿Estabas enojada? Lo consideré cuidadosamente. A veces. ¿Por qué no dijiste nada? Me reí suavemente. Porque discutir no habría cambiado tu opinión. Esa respuesta pareció sorprenderlo. ¿No lo habría hecho? No, negué con la cabeza. Tú no estabas buscando información, Esteban. Me miró fijamente. Estabas buscando confirmación. Su expresión me dijo que entendía exactamente a qué me refería. La gente suele hacer eso. Deciden en qué creer y luego pasan años recopilando evidencia que lo respalde. Todo lo demás es ignorado. Eso es lo que Esteban había hecho. No porque fuera malvado, sino porque era humano. La conversación continuó durante más de 2 horas. Finalmente, llegamos a un tema que ninguno de los dos había mencionado directamente. Su madre, Susana. La mujer cuya ausencia todavía moldeaba a esta familia, incluso después de todos estos años. Esteban miró por la ventana. Creo que te odiaba antes de siquiera conocerte. La honestidad me sorprendió, pero la agradecí. ¿Por qué? Su respuesta llegó de inmediato. Porque no eras ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego continuó. Cuando papá empezó a salir de nuevo, me sentí culpable. ¿Culpable? Él asintió. Como si seguir adelante significara olvidarla. De repente, todo cobró sentido. La hostilidad, las suposiciones, el resentimiento. En realidad nunca se había tratado del dinero. El dinero simplemente había sido la excusa. La verdadera herida era el duelo. Un duelo no resuelto, del tipo que sigue silenciosamente a las personas durante años. Extendí mi mano sobre la mesa y la coloqué sobre la suya. El gesto nos sorprendió a ambos. Tu madre querría que fueras feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. La reacción fue tan repentina que lo tomó por sorpresa. Miró hacia otro lado, avergonzado. Pero a sus 31 años, finalmente se estaba permitiendo sentir algo que había pasado años evitando, la pérdida. El sol empezaba a ponerse cuando Esteban finalmente se levantó. La conversación había cambiado algo. No todo. La sanación rara vez funciona tan rápido, pero algo. En la puerta, dudó, luego se volvió hacia mí. Tengo una última pregunta. Esperé. Su voz era más baja de lo que jamás la había escuchado, más vulnerable, más honesta. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad? La pregunta quedó suspendida en el aire de la tarde. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba preguntando por la Marina. Estaba preguntando por su vida, por su futuro, por si los errores lo habían definido permanentemente. Y mi respuesta importaría más de lo que ambos imaginábamos. Por un largo momento, simplemente lo miré. La pregunta pendía entre nosotros. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad? A mis 58 años, había aprendido algo importante sobre las segundas oportunidades. La mayoría de la gente las pide cuando lo que realmente quieren es perdón. Pero el perdón y las segundas oportunidades no son lo mismo. El perdón es algo que otra persona te da.
Una segunda oportunidad es algo que tú te ganas. Mira, Esteban, dije cuidadosamente. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. El alivio parpadeó en su rostro. Luego continué. Pero no todos están dispuestos a hacer el trabajo necesario para ganársela. El alivio desapareció. No porque yo hubiera sido dura, sino porque entendía exactamente a qué me refería. La investigación tenía consecuencias. Esas consecuencias no iban a desaparecer. Su ascenso seguía suspendido. Los hallazgos administrativos permanecían en su expediente. Su reputación había recibido un golpe significativo. Nada de eso podía borrarse. Ni debía hacerse. Las acciones importan. La rendición de cuentas importa. La integridad importa, especialmente en el liderazgo. Asintió lentamente. Entiendo. Por primera vez, creí que realmente lo hacía. Después de que se fue, me senté sola en la terraza trasera y vi el atardecer. El cielo sobre el Golfo de México se volvió naranja y dorado. El agua reflejaba la luz que se desvanecía. Todo se sentía extrañamente en paz. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz. Hay una cierta libertad que viene con la verdad. Incluso con la verdad dolorosa. Las fingidas apariencias se detienen. Las suposiciones se detienen. Las historias que inventamos sobre los demás finalmente pierden su poder. Durante 3 años, Esteban había estado luchando contra una versión mía que nunca existió. Ahora, finalmente estaba conociendo a la persona real. Y tal vez, por primera vez, yo también estaba conociendo al verdadero Esteban. No al oficial arrogante, no al hijastro resentido, solo a un hombre defectuoso tratando de encontrar su camino, como el resto de nosotros. Los meses que siguieron no fueron fáciles. El crecimiento rara vez lo es. La Marina le exigió a Esteban completar programas adicionales de desarrollo de liderazgo. Sus responsabilidades de mando fueron ajustadas. Varios oficiales de alto rango monitorearon su progreso. Algunas personas esperaban que renunciara. Otros asumían que su carrera estaba acabada. Ninguna de las dos cosas sucedió. En cambio, ocurrió algo inesperado. Mejoró. No inmediatamente, no dramáticamente, sino gradualmente. Un día a la vez, los oficiales que trabajaban con él empezaron a notar cambios. Escuchaba más, interrumpía menos, aceptaba las críticas sin ponerse a la defensiva, buscaba retroalimentación en lugar de evitarla. Por primera vez, parecía genuinamente interesado en las perspectivas de los demás. Un comandante que conocía a Esteban desde hacía años me llamó en privado. Parece diferente. Sonreí. ¿Diferente? ¿Cómo? Más humilde. Hubo una pausa. Honestamente, se está convirtiendo en un mejor líder. Le di las gracias y terminé la llamada. Luego, me quedé sentada en silencio durante varios minutos, sintiendo algo que no esperaba, orgullo. No porque Esteban hubiera tenido éxito, sino porque había elegido cambiar. Y esas son cosas muy diferentes. Ricardo también lo notó. La transformación se volvió imposible de ignorar. Las reuniones familiares se sentían más ligeras. Las conversaciones fluían con mayor facilidad. La tensión que había dominado cada día festivo se desvaneció lentamente. Una tarde, Ricardo y yo caminábamos por la playa cerca de nuestra casa. El viento traía el olor a agua salada. Las gaviotas volaban por encima. El tipo de tarde ordinaria que a menudo se vuelve preciada más adelante. Ricardo deslizó su mano en la mía. ¿Sabes? Dijo. Casi pierdo la esperanza. ¿Sobre qué? ¿Esteban y yo? Me reí suavemente. Hubo momentos en los que yo también. Él sonrió. Pero de alguna manera lo superaste. Miré hacia el agua. No. ¿Qué quieres decir? Esteban lo superó. Esa distinción importaba. Nadie puede obligar a otra persona a crecer. Tienen que elegirlo ellos mismos. Casi 8 meses después de nuestra conversación, Ricardo organizó una parrillada familiar. Nada elegante, solo hamburguesas,
hot dogs, ensalada de papa. El tipo de comidas que las familias han compartido por generaciones. Los niños corrían por el patio. Los vecinos pasaban a saludar. La gente reía, hablaba, disfrutaba del clima de verano. En un momento, yo estaba ayudando a llevar la comida a la mesa del jardín cuando escuché a Esteban hablando con varios parientes. Normalmente, no le habría prestado atención. Entonces, escuché mi nombre. Me detuve. No intencionalmente, solo el tiempo suficiente para escuchar lo que seguía. Uno de los familiares le preguntó cómo es que yo sabía tanto sobre el liderazgo militar. Una pregunta justa, especialmente de alguien que no conocía mis antecedentes. Antes de que yo pudiera responder, Esteban lo hizo. Se quedó allí de pie, sosteniendo un plato de papel, completamente relajado, completamente sincero. Mi madrastra pasó décadas sirviendo a este país. La conversación a su alrededor se silenció. Él continuó. Es una de las mejores oficiales que he conocido. Por un momento, nadie habló. Yo tampoco. Porque el significado no estaba en el cumplido. Estaba en la apropiación de la palabra. Mi madrastra. No la esposa de papá, no Margarita, no la cazafortunas. Mi madrastra. Familia. Esa simple palabra significaba más de lo que él probablemente imaginaba. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido a casa, los cuatro nos sentamos afuera, Ricardo, Esteban, la esposa de Esteban, Lorena, y yo. El sol había desaparecido. Las luces del porche brillaban suavemente contra la oscuridad. La conversación derivó naturalmente de un tema a otro. Historias familiares, planes de viaje, viejos recuerdos, esperanzas para el futuro. Nada dramático, nada extraordinario, solo familia. Y de alguna manera, eso se sentía extraordinario. En un momento, Esteban me miró. Te debo más que una disculpa. Negué con la cabeza. No. Sí, te la debo. Sonreí. No me debes nada. Frunció el ceño. Después de todo lo que dije. Asentí. Porque esto nunca se trató de mí. La confusión regresó brevemente. Luego la comprensión la siguió. La lección finalmente había calado. La verdadera batalla nunca había sido entre Esteban y yo. Había sido entre Esteban y las suposiciones que cargaba, las historias que se contaba a sí mismo, los juicios que emitía antes de conocer la verdad. Una vez que eso desapareció, todo lo demás se volvió posible. Al mirar en retrospectiva, me doy cuenta de que esta nunca fue realmente una historia sobre venganza. Al menos no del tipo que la mayoría de la gente imagina. Nadie resultó destruido. Nadie fue humillado. Nadie lo perdió todo. La mayor victoria no fue ver a Esteban enfrentar las consecuencias. Fue verlo convertirse en alguien mejor gracias a ellas. Ese es un resultado mucho más significativo. Para él, para Ricardo, para nuestra familia, y honestamente, para mí. Porque la vida me ha enseñado algo que me tomó décadas comprender, las personas que nos lastiman a menudo llevan heridas que no podemos ver. Eso no excusa su comportamiento. Pero entender esas heridas, a veces, puede lograr lo que la ira nunca podrá. Así que, si te has quedado conmigo a lo largo de esta historia, tal vez haya alguien en tu propia vida a quien hayas malinterpretado, o alguien que te haya malinterpretado a ti. Tal vez la lección no se trate de probar quién tiene la razón. Tal vez se trate de hacer una pregunta más antes de emitir un juicio más. Podrías sorprenderte de lo que puedes aprender. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, me encantaría que compartieras tus pensamientos y experiencias. Historias como estas nos recuerdan que el crecimiento, el perdón y la familia todavía pueden importar, a cualquier edad. Y si disfrutas de las historias sinceras sobre la vida, la resiliencia y las segundas oportunidades, espero que te unas a mí.